Imagina heredar la casa de tu familia, el lugar donde creciste. Vale, una situación súper común. Exacto. Empiezas a hacer el papeleo habitual y de repente descubres que el Estado te la va a embargar y a subastar. ¡Ostras! Sí, sí. ¿Y el motivo? Pues que hace 10 años tu padre calculó mal la cantidad de cemento necesaria para un puente público. Madre mía. La obra se retrasó, los materiales se arruinaron y el Estado perdió millones. Y ojo, no hubo robo, ¿eh? No hubo maletines en la oscuridad. Solo una negligencia técnica monumental. Eso es. Pues hoy en nuestra inmersión profunda no vamos a hablar de crímenes de película, vamos a hablar de la implacable y a veces casi terrorífica maquinaria que vigila el dinero de nuestros impuestos. Y fíjate que ese nivel de persecución patrimonial que mencionas no es ciencia ficción, ¿eh? Ya, es totalmente real. Es parte de las reglas que estructuran el Estado colombiano moderno. Y todo esto está meticulosamente detallado en el documento que vamos a diseccionar hoy. Que es un texto denso, la verdad. Sí, es el manual Control Fiscal, 1000 preguntas y sus respuestas. Una obra inmensa elaborada por Omar Velázquez Fragua, con el respaldo de la organización sindical AS Control. A ver, a primera vista, quien se cruce con este texto pensará que es un manual de estudios superárido, ¿no? Claro, un libro para probar unas oposiciones y entrar a trabajar en la Contraloría General de la República. Exacto. Pero el objetivo de nuestro análisis de hoy va mucho más allá de recitar leyes. Totalmente. Vamos a usar este documento como si fuera el plano arquitectónico de una fortaleza inexpugnable. Queremos entender ese diseño de trampas y cerrojos. Es un diseño fascinante. Lo fascinante aquí es que, si lo comparamos con los modelos de fiscalización europeos, esto revela una filosofía institucional extrema. Nacida de ese concepto de Estado social de derecho descentralizado, ¿verdad? Sí, es el esfuerzo titánico de un país por crear un ecosistema donde cada céntimo público esté rastreado. Y donde la responsabilidad persiga al culpable sin tregua. Vale, vamos a desglosar esto desde los cimientos. Me parece perfecto. Para entender esta red de seguridad, primero hay que mirar quién tiene el dedo en el botón de las alarmas. Claro, el vigilante. En cualquier democracia estándar, el poder se divide de manual, ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 pilares de siempre. Pero la Contraloría General de la República, la famosa CGR colombiana, rompe ese triángulo por completo. Lo rompe porque la Constitución de 1991 decidió sacar a los vigilantes de esa estructura tradicional. O sea, no responden a los ministerios. No, ni forman parte del Congreso, ni son un tribunal de justicia ordinario. El manual lo deja clarísimo desde la página 1. Es un órgano autónomo. 100% autónomo e independiente. Su única brújula es vigilar la gestión fiscal. A ver, para visualizarlo. Es como tener un árbitro en un partido de fútbol que no cobra su sueldo de ninguno de los dos equipos. Buenísima analogía. Y yendo un paso más allá, ni siquiera rinde cuentas al presidente de la liga. Tiene su propio silbato. Y sus propias reglas, ¿sí? Pero claro, leyendo las fuentes hay un detalle que me hace arquear una ceja. A ver, dime. El jefe de todo esto, el Contralor General, es elegido por el Congreso en pleno por un periodo de 4 años. Exactamente igual que el presidente de la República. Pues ahí voy. Si los políticos son los que votan para darle el puesto al árbitro, la independencia parece un poco un espejismo, ¿no? Es una sospecha totalmente legítima. Da la impresión de que el árbitro les debe el favor a los jugadores a los que luego tiene que sacarles la tarjeta roja. Claro, es el talón de Aquiles clásico de cualquier órgano de control en el mundo. Pero aquí el texto describe un mecanismo de defensa súper sofisticado. ¿Ah, sí? ¿Para evitar ese secuestro político? Exacto. El Congreso no tiene carta blanca para elegir al amigo político de turno. Vale. El artículo 126 de la Constitución obliga a que la elección se haga exclusivamente a partir de una lista de elegibles, ¿Y esa lista cómo se forma? mediante una convocatoria pública de méritos. O sea, que antes de que los políticos levanten la mano en el hemiciclo, hay un filtro en la puerta. Un filtro técnico y sumamente riguroso que, por ley, se delega a universidades. Ah, fíjate, no lo sabía. Sí, son las instituciones de educación superior las que diseñan las pruebas, revisan los historiales y miden las competencias. Entonces, para cuando los nombres llegan al Congreso, todos han demostrado objetivamente que son capaces. Eso es. La última decisión es política, innegablemente, pero el terreno de juego es estrictamente meritocrático. Ya veo. Y para blindarlo más, la ley prohíbe la reelección inmediata del Contralor.
Claro, para cortar de raíz la tentación de usar las auditorías para ganar votos futuros. Exacto. Vale, con ese árbitro blindado ya en el campo, la siguiente gran pregunta es ¿cuándo empieza a pitar las faltas? Y aquí es donde la historia reciente da un vuelco espectacular. Porque según el manual de As Control, hasta hace muy poco, esto tenía un fallo de diseño que parecía casi cómico. Bueno, o trágico según se mire. Antes de 2019, el sistema era puramente posterior y selectivo. Esa fue la norma durante décadas, sí. En la práctica, implicaba que solo auditaban las cuentas cuando el presupuesto ya se había gastado. Claro, el dinero ya había volado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque era literalmente hacerle una autopsia a las finanzas públicas. Tal cual. El auditor llegaba, revisaba facturas y decía, efectivamente, los fondos de este hospital murieron de sobrefacturación masiva hace 2 años. Un trabajo forense impecable, pero completamente inútil para la salud del paciente. Porque el daño ya estaba hecho. Pero el documento subraya un cambio de paradigma radical con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020. Sí, abandonamos la mesa de autopsias por completo. Se introduce el control preventivo y concomitante, ¿no? Exacto. Dejar de esperar al desfalco. Ahora hacen un seguimiento permanente en tiempo real. Desde que un alcalde planifica una obra hasta que pone el último ladrillo. Todo el ciclo de vida del dinero. Y para hacer esto a escala nacional, integraron una herramienta que parece de ciencia ficción. La DIARI, Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. El nombre impone desde luego. Imponetera. Supongo que no son agentes irrumpiendo por las ventanas de los despachos. No. Es mucho más sigiloso. Es el cerebro tecnológico. Usan analítica predictiva, inteligencia artificial y cruzan bases de datos masivas. O sea, un algoritmo vigilando. Imagina que un ayuntamiento contrata la construcción de una carretera. La DIARI conecta en tiempo real la información financiera del contratista. Y supongo que mirarán los precios de mercado, del asfalto y todo eso. Exacto. Los registros de impuestos, bases de datos de empleados y hasta imágenes satelitales. Madre mía, imágenes por satélite. Sí, para ver el avance real de la obra desde el espacio. Es como ponerle un Apple Watch al presupuesto del Estado, diseñado para detectar la arritmia antes del infarto. Es una analogía perfecta. Pero a ver, si profundizamos en esto, yo veo un problema institucional enorme. Dispara. Si yo soy ministra y tengo a esta supercomputadora enviándome avisos constantes sobre mis contratos, Sí, las famosas alertas. si me dicen, oye, cuidado con ese contrato, la presión me obliga a cancelarlo, Lógico. entonces ¿no se convierte esto en una coadministración encubierta? ¿No se está poniendo la Contraloría a gobernar? Pues mira, ese fue el mayor temor de los legisladores al debatir esta herramienta, Claro, es que cruzan una línea roja. pero el manual es tajante. Se ampara en el artículo 268 de la Constitución. Hay límites de hierro. Por ejemplo, Primero, este control preventivo es estrictamente excepcional. No salta por comprar bolígrafos, sino en proyectos de alto riesgo detectado, por la tecnología. ¿vale? ¿Y lo segundo? Lo más crítico, las advertencias de la Contraloría no son vinculantes. O sea, el ministro recibe el informe de la DIAI y puede decir, gracias por el aviso, pero sigo adelante con la obra. Exactamente. Lo hace bajo su cuenta y riesgo. La Contraloría te enciende un semáforo rojo, Te dice que hay un socavón enorme en la carretera. pero no tiene acceso a los pedales de tu coche. No puede frenar por ti. La decisión es tuya. La gestión sigue siendo exclusiva del administrador. ¿Entendido? La Constitución prohíbe expresamente que esto implique coadministración. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Si el administrador ignora la alerta, acelera hacia el precipicio y el dinero se pierde. Pues hay que buscar culpables. Y aquí la red de arrastre de la Contraloría es asombrosa. Es inmensa. Sí. Hay un mito en la calle de que estos tribunales de cuentas solo persiguen al funcionario de traje y corbata en un despacho gris. Es una percepción muy común. Pero leyendo la definición de gestión fiscal en las fuentes, casi nadie está a salvo. Es que el concepto se ha expandido. Hoy el Estado delega muchísimas tareas en el sector privado. Claro, externalizan servicios. Y el documento subraya que la vigilancia recae sobre los servidores públicos, por supuesto, pero se extiende con la misma severidad a los particulares. A cualquier empresa privada. A personas físicas y empresas privadas que administren, recauden o manejen fondos de la nación. O sea, una ONG que recibe una subvención directa para un comedor escolar rural. Exacto.
O un consorcio privado que gana una licitación para operar autobuses públicos. En el segundo en que un euro público entra en sus cuentas, se vuelven sujetos de vigilancia fiscal. El radar se fija en los recursos, no en la naturaleza de quien los toca. El dinero público no pierde su ADN. Y esto nos lleva al núcleo duro del manual, la definición de daño patrimonial. Un concepto clave. Uno asume que la Contraloría solo actúa cuando alguien roba conscientemente de la caja fuerte. Cuando hay un delito tipificado, sí. Pero el daño patrimonial abarca algo mucho más sutil, la lesión del patrimonio público producida por una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa o inoportuna. Esas palabras lo cambian todo. Es que rompe los esquemas sobre la corrupción. Ineficaz e inoportuna. Claro, no importa si eres la persona más honesta del mundo. Exacto. Si planificas tan mal que compras vacunas y se caducan en el almacén, O dejas acero a la intemperie y se oxida. pues has causado un daño multimillonario. Y la ineptitud se penaliza igual que la mala fe. Para el Estado el dinero ha desaparecido igual, da lo mismo si fue por codicia o por incompetencia. Pero a ver, si conectamos esto con el panorama general, tiene que haber un límite. Lo hay una línea roja. Si cada error menor acabara en juicio, nadie querría firmar un documento en la administración. El Estado se paralizaría por completo. Por eso, para exigir que se devuelva el dinero, se requiere dolo o culpa grave. El dolo está claro. Es la intención consciente de causar el daño. Falsificar facturas a sabiendas. Eso es. Pero la culpa grave es lo interesante. Jurídicamente es fascinante. No es un descuido rutinario por estrés. Es una negligencia superlativa, ¿no? Es omitir el nivel de cuidado más elemental. Un descuido que cualquier persona razonable en tu lugar jamás habría cometido. Pongamos el ejemplo del puente. Si un ingeniero civil jefe aprueba perforar un túnel sin leer los estudios geológicos de la montaña, ¿Y el túnel colapsa perdiendo millones? el ingeniero no quería tirar el túnel, no hay dolo. Pero su falta de rigor fue tan bestial que el sistema lo clasifica como culpa grave. Y se activa la responsabilidad fiscal contra él, aunque trabaje para una empresa privada. Exactamente. Y cuando esta maquinaria se activa de verdad, es cuando muestra los dientes. Sí, las fuentes dedican cientos de preguntas a desmenuzar el PRF. El proceso de responsabilidad fiscal. Y aquí hay que aclarar algo técnico que confundo mucho a la opinión pública. Totalmente. Este proceso no busca meter a nadie a la cárcel. Para nada. Privar de libertad es tarea de los jueces penales. Tampoco busca despedir al funcionario por mala conducta, que eso sería un tema disciplinario. El manual recalca que el único objetivo del PRSF es de naturaleza resarcitoria. Recuperar el dinero. Es la clave de bóveda de todo esto. El Estado te dice, has hecho un agujero financiero por tu culpa grave, pues ahora lo rellenas con tu patrimonio personal. Y por lo que leo no se andan con contemplaciones procesales. Que va, son implacables. Volviendo a nuestro ingeniero negligente, la Contraloría no se queda sentada 5 años esperando a ver si hay sentencia y si le queda saldo en el banco. No, actúan rapidísimo. En cuanto abren investigación y hay pruebas, sacan las medidas cautelares. Tienen el poder de ordenar embargos preventivos de cuentas corrientes. De bloquear la venta de inmuebles y hasta de retener parte del salario. Y es un mecanismo radical, pero el sistema lo ve imprescindible. Claro, para que el investigador no traspase sus bienes a testaferros. Y se declara insolvente defraudando al Estado otra vez. Se congela la vida financiera para garantizar la reparación. Y si al final el fallo es en su contra, las consecuencias colaterales son brutales. Afectan a su supervivencia profesional y comercial. Entramos en el oscuro terreno del BDME, el Boletín de Responsables Fiscales. Suena a lista negra, sí. Es que es el registro de morosos más temido de la administración. Es, a efectos prácticos, la muerte civil en el ámbito público. Si tu nombre o tu empresa entra ahí, la inhabilidad es fulminante. Quedas impedido para ejercer cualquier cargo público. Y para una empresa privada es peor, no puede presentarse a licitaciones ni firmar contratos estatales. Para una constructora que vive del Estado, entrar en el BDME es la quiebra directa. Y el punto más duro es que no prescribe con el tiempo. No, la marca solo se borra cuando devuelves hasta el último céntimo. Todo esto nos lleva al estelario de pesadilla que comentábamos al principio. Sí, lo de la herencia. Al repasar mis notas me tropecé con un tecnicismo fascinante y escalofriante. La pregunta 347. Sí, exactamente de qué vas a hablar. ¿Qué ocurre si la persona investigada fallece súbitamente antes del fallo definitivo? El instinto humano te dice que con la muerte física se acaba todo. Se cierra el expediente y descanse en paz. Pero no.
Como el sistema orbita ciegamente en torno a recuperar el dinero,